Hola, mi nombre es Carlos Viteri Hualinga, soy ecuatoriano, soy originario del pueblo quichua amazónico. Me encuentro acá como exiliado político. Fui parte del equipo de gobierno de Rafael Correa y al mismo tiempo pues combiné con una participación en el Parlamento como legislador nacional en 2 periodos consecutivos. A raíz del golpe, de la traición de Moreno en el 2019, tuve que salir del país, buscar refugio en la Embajada Mexicana y pues me encuentro acá en calidad de exiliado político gracias a la decisión del gobierno mexicano y pues soy parte del grupo de los militantes de la Revolución Ciudadana que están acá exiliados ya por casi 5 años. Ecuador prácticamente se ha vuelto un laboratorio de lo que del contraste que existe entre un buen gobierno y entre un mal gobierno. Definitivamente entre el 2007 y el 2017 Ecuador vivió un proceso de profundas transformaciones liderados por Rafael Correa, en donde la Revolución Ciudadana priorizó las políticas públicas, priorizó lo público, priorizó el combate a la pobreza, es decir, orientó sus políticas hacia los sectores históricamente discriminados, excluidos, y propició inclusive, y eso fue una decisión, una acción de arranque, la, pues una asamblea constituyente que elaboró una constitución sumamente garantista, una constitución que reconoció a los pueblos originarios y al pueblo afroecuatoriano, declaró al Ecuador como un Estado plurinacional y al mismo tiempo definió pautas de un modelo económico que ponía en el centro la vida, que ponía en el centro el buen vivir, traducido del idioma quichua, suma causa, puso en el centro aquello, y eso significaba definir políticas públicas que restituyan los derechos a la gran mayoría del país en equilibrio con políticas de protección ambiental, de tal manera que se establezca una economía en función de la vida, en función de los derechos, pero también en equilibrio con la naturaleza. Entonces, en ese marco, pues se definieron políticas profundamente transformadoras en el sistema educativo, por ejemplo. Ecuador era uno de los países con uno de los sistemas educativos más deficientes de América Latina, y lo mismo ocurrió en salud, para pasar a tener una salud de calidad, una salud de excelencia, y pues también eso significó políticas económicas en beneficio del pueblo para dinamizar la economía y para promover la producción nacional, lo que significó transformar el sistema vial del país, ¿no? Ecuador llegó a tener uno de los sistemas viales terrestres más importantes, o sea, de mejor calidad en América Latina, y pues inició también un proceso de transformación energética, ¿no? Un proceso de transformación energética de la matriz energética que significó pasar de la energía contaminante, como son las termoeléctricas, a la energía hidráulica. De hecho, se construyeron alrededor de 8 hidroeléctricas. Ecuador pasó en esa época de ser un país con alrededor de 9, 10 horas de apagones diarias a un país exportador de energía. Y ahora hemos vuelto a ese país de esa época con 14 horas de apagones, gracias al neoliberalismo salvaje que se reinstaló a raíz de Moreno. Y en ese mismo sentido, pues impulsó una política de transformación del modelo primario exportador hacia un modelo que apuntaba hacia la bioeconomía y hacia promover las capacidades del país para otorgar valor añadido a los productos, de tal manera que Ecuador transita de ser un país extractivista y primario exportador hacia ser un país sostenible, basada en una economía, en una bioeconomía. En ese marco, pues podemos nosotros identificar con absoluta claridad
con absoluta claridad cómo un buen gobierno puede poner en el centro la vida de la gran mayoría del país, construir igualdad, reducir y erradicar esas brechas intolerables que existen de desigualdades, de injusticias, de discriminación, de racismo, ¿no? Para pasar a ser una sociedad igualitaria, en donde los derechos tengan vigencia, en donde los excluidos no lo sean más, ¿no? Eso implicó también un incremento sostenido salarial, ¿no? Ecuador pasó, por ejemplo, de ingresos en términos de dólares de alrededor de $160 antes en el 2006, 2007, cuando empezó la Revolución Ciudadana, llegando alrededor de casi $370 de salario básico, es decir, un incremento exponencial. Entonces, así podemos hablar en otros aspectos. Por ejemplo, otorgó todos los derechos laborales a los esclavos y esclavas de siempre, que eran las trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? La protección social, en políticas públicas en protección social muy importantes, ¿no? Para atender a todas las personas con discapacidades, con salud, con atención y con recursos, ¿no? Con bonos. Y el objetivo era erradicar la pobreza. De hecho, en Ecuador la pobreza se redujo desde alrededor del 64% de la población pobre. Se redujo al 16%, se leyeron más de 2 millones de personas de la pobreza. Entonces, esta es la característica de un buen gobierno que piense en la gente, ¿no? Y que estamos viviendo hoy, desde el sexenio pasado con Andrés Manuel, acá con Claudia Sheinbaum, en el sexenio pasado acá en México, 9 millones de personas salieron de la pobreza. Y podemos ver igualmente cómo un buen gobierno, con una visión progresista, con una visión de izquierda, puede hacer transformaciones. Lo vimos y lo estamos viendo ahora en Brasil. En el primer gobierno de Lula, 36 millones de seres humanos salieron de la pobreza, ¿no? Y se implementaron programas igualmente de transferencias directas a madres de familias, programas donde la economía pasó a ser administrado por las mujeres para fortalecer a las mujeres, empoderar a las mujeres históricamente discriminadas, ¿no? Y por otro lado, recursos para que haya accesibilidad de las personas de pueblos originarios y de las personas afrodescendientes en Brasil a la educación superior, a vivienda, a la electricidad. Entonces estamos hablando de buenos gobiernos donde las transformaciones vienen siendo reconocidos, uno, internacionalmente, y por otro lado, vienen a dignificar la vida. Lo mismo podemos hablar de Argentina. Aquí estoy haciendo un resumen muy escueto, ¿no? Y hasta cierto punto injusto, porque las transformaciones que se hicieron en Brasil y en otros países con gobiernos progresistas, con buenos gobiernos, son realmente inmensos, históricos. En Argentina, en el gobierno de Kirchner y posteriormente el gobierno de Cristina, se redujo la pobreza del 54% al 6.6%, ¿no? Estamos hablando también en Argentina, en ese mismo periodo, cuando la clase media subió en 9.5 millones de personas, ¿no? Es decir, ¿cuál gobierno neoliberal en nuestra América ha provocado esas transformaciones? Ninguno, ninguno. Mantuvieron un status quo de profundas desigualdades que han hecho que nuestra América o Latinoamérica venga siendo considerado ya desde hace algún tiempo y hasta el presente como la región más desigual del mundo. Y paradójicamente, estamos hablando de una región con unas inmensas potencialidades humanas, culturales, naturales, geográficas y lo que querramos, ¿no? Entonces, pero esos malos gobiernos que ha tenido los países de América Latina, gobiernos de derecha, ojo, gobiernos neoliberales, quienes cuando han ejercido, y por eso es que buscan controlar nuestros países, buscan ser los que gobiernan,
porque se sienten los naturales llamados a gobernar y a instalarse a perpetuidad, manteniendo una estructura de desigualdad, discriminación y racismo igualmente, ad infinitum. Eso es lo que pretenden, es lo que han pretendido. Para el neoliberalismo, la pobreza es parte del paisaje. La pobreza no es algo que hay que erradicar, no es una aberración. La pobreza para el neoliberalismo es necesario, porque el neoliberalismo y el capitalismo se reproducen y se sostienen en ese andamiaje construido por ellos mismos de pobreza, ¿no? Entonces, y por eso es que se empecinan en mantener estructuras que reproducen esas injusticias, instituciones que actúan en función de los privilegios y en detrimento de los derechos de los pueblos. Por eso toda la privatización. Por eso es que son enemigos de que el Estado sea el regulador y que intervenga en la economía. No, dicen, no, el Estado no tiene que intervenir en el mercado. Aquí el mercado es todo. El mercado es el que tiene que definir las leyes. Y todas las personas que son capaces y se adaptan al mercado van a tener éxito, ¿no? Entonces, para ellos el ser humano no es ciudadano, no tiene derechos. Para ellos es un consumidor, ¿no? Un consumidor o un trabajador. Y como tienen que lucrar al máximo, también en el status quo que reproducen y que buscan mantener, es un status quo de salarios mínimos, un status quo de servicios sociales paupérrimos, pésimos, salud pésima, educación pésima, servicios de energía, electricidad igualmente carísima, conectividad para unos, pero para otros no. Se les niega la conectividad. Los servicios fundamentales se vuelven privilegios. ¿Por qué? Así la gente tiene que comprar a los sectores privados. Por eso prefieren que la electricidad, el seguro social, ¿no? La salud, la educación, sea privatizado. Y como la experiencia de Ecuador les digo, ¿y saben quiénes son los que se benefician de los privatizadores? Las mismas empresas de los que están gobernando o los amigos. En Ecuador decimos la gallada, ¿no? La pata o el grupo de amigos, el mismo grupo empresarial. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el Ecuador? En el Ecuador, en 7 años, desde Lenín Moreno, no hicieron ningún tipo de cuidado, mantenimiento y gestión de las centrales hidroeléctricas construidas en la Revolución Ciudadana, ¿ya? Y no avanzaron con la planificación del Plan Maestro de Electricidad que la Revolución Ciudadana estableció para que esa generación eléctrica sea sostenible y que se incremente más. Uno, para que la energía sea accesible a precios bajos para el pueblo, sin exclusión, ¿no? Y que inclusive se pueda exportar. Y de hecho, Ecuador estuvo exportando a Colombia, estuvo exportando a Perú. ¿Pero qué hicieron? Descuidaron absolutamente todo, hicieron una campaña sucia en el sentido de que las centrales hidroeléctricas estaban construidas con sobreprecios y que estaban mal construidos, que tenían fisuras, miles de fisuras. Ahí están las hidroeléctricas, sin mantenimiento. Llega un estiaje, un periodo de estiaje, un periodo sin lluvias, se baja el caudal, ¿no? Y Ecuador empieza a tener apagones. Hoy está teniendo apagones de 14 horas diarias. ¿Y qué pasa cuando no hay electricidad? No debo decirles qué es lo que pasa. O sea, se trastoca todo, absolutamente todo. Actividad económica, productiva, educativa, salud, absolutamente todo, ¿no? Eso está viviendo Ecuador. La gran obra del neoliberalismo, de esos personajes de derecha que buscan, que se llenan la boca hablando de pueblo, hablando de democracia, hablando de justicia, ¿no? Cuando son los primeros actores que atentan contra la democracia, contra la justicia, contra los derechos humanos, ¿no? Ecuador está en esa situación. Entonces, aquí no hay a dónde perderse. Un buen gobierno, aquí en México y en el resto de los países de nuestra América, únicamente se sustenta en el pensamiento progresista, en los líderes
y en los pueblos que acompañan propuestas de transformación, propuestas que buscan desmontar esas estructuras de discriminación, racismo, exclusión, esas estructuras que privilegian a un pequeño grupo de potentados, a un pequeño grupo de élites económicas, ¿no? Y que destinan a perpetuidad a la gran mayoría de la gente, a la pobreza, a los malos servicios. Yo creo que México está viviendo en carne propia lo que estoy señalando aquí, lo que Argentina en su momento vivió, ¿no? Lo que Brasil también con Lula y ahora han retomado y Lula está al frente y programas de su primer gobierno están siendo pues, gestionados actualmente. Por ejemplo, el programa Bolsa Familia, ¿no? Podemos mencionar de la misma manera en Bolivia. Bolivia tuvo en el gobierno del MAS, ¿no? Ha tenido un crecimiento sostenido de cerca del 4%, ¿no? de su PIB, para hablar en lenguaje que les gusta hablar a los neoliberales. Entonces, Ecuador tuvo alrededor de 3,6 del PIB en forma sostenida, ¿no? Incrementos de salarios de los trabajadores igualmente sostenido. En todos estos países, llámese Argentina, la Uruguay de Pepe Mujica, el Brasil de Lula, de Dilma y ahora nuevamente Lula, ¿no? Entonces, y podemos seguir hablando de otros gobiernos en su momento. Ahora tenemos a Colombia que efectivamente está posicionándose con el liderazgo de Gustavo Petro, posicionándose como un país que está buscando cerrar brechas históricas en un país históricamente gobernado por los conservadores, por las élites colombianas. Y por eso le quiere hacer golpe de Estado, ¿eh? Dice sea de paso, como le hicieron a Evo, como ocurrió con Moreno en Ecuador. Entonces, esa es la situación. Y ahora acá tenemos un gobierno que justamente está haciendo todo lo que debían haber hecho los gobiernos neoliberales y lo que no hicieron, y está haciendo lo opuesto de lo que los neoliberales hicieron en detrimento del pueblo, en perjuicio del pueblo. Y eso significa incrementos salarios significativos en forma permanente. Eso está viviendo ahora México, ¿no? Por ejemplo, las políticas sociales que benefician a inmensos sectores tradicionalmente excluidos. Y estamos hablando a los jóvenes, a las mujeres, la tercera edad, ¿no? Las personas adultas mayores. Estamos hablando de la transformación educativa, la nueva escuela mexicana, ¿no? La creación de nuevas universidades, mientras en otras partes hablan de crear cárceles y de construir cárceles, ¿no? Acá en México se habla de construir universidades, ¿no? Y estamos hablando de un modelo que tiene el sello y la identidad mexicana y que se llama el modelo del humanismo mexicano. O sea, eso rompe con una tradición latinoamericana, incluyendo la tradición de cierto sector de izquierda, porque siempre hemos estado pendientes de pensadores europeos o norteamericanos, ¿no? Pues, dentro del mismo pensamiento de izquierda hay pensamientos muy importantes, o sea, que no podemos desconocer. Gramsci, el mismo marxismo, ¿no? Pensamientos muy válidos que necesariamente deben ser interpretados en base a la realidad y a los procesos que vivimos acá en América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, con la contribución de una serie de vertientes de pensamiento, pero sobre todo que en el caso de México viene desde los pueblos originarios, un hombre que hoy por hoy es un gigante, no solo en México, sino en el mundo entero, que se llama Andrés Manuel, ha sido capaz de articular ese pensamiento que tiene ese sello mexicano, tan mexicano como el maíz, como el taco, como el pulque, ¿no? Tan mexicano como puchicas, Zapata o como Frida Kahlo, o hablemos de todo las maravillas que México ha dado
al mundo, ¿no? Entonces, un pensamiento que se llama pensamiento del humanismo mexicano, que plantea un modelo de sociedad, un modelo de economía, que se basa en principios que son universales, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. Es un principio universal, por el bien de todos, primero los pobres, que es una visión que de plano plantea una transformación profunda de las estructuras generadoras de injusticias, ¿no? Entonces, tenemos ahora un México imparable, un México que está mirando con las bases que ha sentado Andrés Manuel, de dignidad, de soberanía, de mirar de igual a igual a todos los pueblos del mundo, ¿no? De la misma manera, hoy tenemos a la presidenta que está liderando por, eh, ¿cómo es? Eh, que nos pone orgullosos a todos. Nos pone orgullosos a todos los de esta patria grande, de nuestra América, que soñamos con un país de justicia y de dignidad. Tenemos a la presidenta, a una mujer liderando este gran país, ¿no? Y hablando de igual a igual a los poderosos del mundo, y hablando de respeto y dando lecciones de dignidad y soberanía y de cómo se gobierna para el bien de todos y de todas. Entonces, aquí no hay a dónde perderse. Aquí en nuestra América, el buen gobierno, el buen gobierno ha sido demostrado, está siendo demostrado y seguirá siendo demostrado por, uno, por decisión del pueblo y con el liderazgo de, de equipos, de colectivos, de personas que pues plantean, que tienen visiones de transformación, versus aquellos que pretenden a nuestros países sus feudos, sus haciendas o sus fábricas, ¿no? Para el neoliberalismo, el gobierno y lo que llaman poder es el gran negocio. No es más que eso, es el gran negocio. Nuestros países, para el neoliberalismo, gobernar nuestros países, para la derecha, es su negocio, es su business, el gran business, ¿no? Porque es en función de su bolsillo. Para el pensamiento progresista, para la izquierda, el buen gobierno es hacer lo que el pueblo dice, mandar obedeciendo, cumplir con los sueños del pueblo, poner al pueblo en el centro. Y por eso Andrés Manuel, yo siempre me acuerdo en una de sus últimas mañaneras, ¿no? Cuando le dicen, bueno, ¿y qué le dices? Palabras más, palabras menos, que le pregunta qué le dices al, a, a la gente, al resto del mundo, o a los políticos, que le amen al pueblo, que la respeten, que nunca la traicionen. Eso fue lo que dijo, que siempre estén con el pueblo. Eso fue lo que dijo. Esas inmensas palabras profundas, que también son universales. Ese es el ideal de todo pueblo. Tener un gobernante y ahí se cumple aquello que también planteó Andrés Manuel, ¿no? Que la política solamente tiene sentido si se vuelve. Que la política y el poder tiene sentido si ésta se pone al servicio del pueblo. De lo contrario no sirve para nada. De lo contrario es un negocio que sirve a los millonarios, a las élites de siempre, ¿no? Que nos pretenden a los pueblos que únicamente nos limitemos en la época de elecciones ir a poner el voto por ellos y por ellas, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y no hay a dónde, como he dicho ya varias veces, no hay a dónde perderse entre de lo que el buen gobierno ha contribuido, ha logrado en nuestra América versus el mal gobierno que significa el neoliberalismo y el capitalismo.
que son la antítesis de la vida, la antítesis de la felicidad de los pueblos. Y pues en ese sentido, para mí como miembro de un pueblo originario, como militante de un proceso de transformación en mi país y como exiliado, para mí es un privilegio estar acá en este gran país y estar viviendo, estar siendo partícipe de una transformación que pone a México encaminado en esa línea de construir esa vida de dignidad, el buen vivir para todos y para todas, y que se vuelve un referente de procesos de transformación, teniendo como pilar de esa transformación un pensamiento maravilloso que se llama humanismo mexicano. Mi nombre es Carlos Viteri Hualinga, soy miembro del pueblo quichua originario de la Amazonía del Ecuador. Pues en mi trayectoria he luchado por los derechos y sigo luchando por los derechos de los pueblos originarios. Fui parte del gobierno del presidente Rafael Correa. De hecho, fui parte de su equipo de ministros y posteriormente legislador nacional en 2 periodos consecutivos. Tras la traición y el golpe que Lenín Moreno dio al pueblo ecuatoriano, empezó una persecución política que me obligó a mí, a un grupo de compañeros y a mi familia a refugiarnos en la Embajada de México, y ahora estoy acá desde principios del 2020 como exiliado político. Voy a cumplir 5 años como exiliado político y he tenido el honor de incorporarme, de ser invitado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, particularmente, especialmente del programa el Diplomado de Inducción al Buen Gobierno. Y pues es un honor dirigirme a ustedes e invitarles cariñosamente que miren la 4TV, que sintonicen, pues ahí estamos platicando pues, de este momento maravilloso que vive México y también de los procesos de transformación en nuestra América.